Bien, vamos a dar inicio entonces esta noche. Bienvenidos a este espacio de mujeres exclusivo para mujeres. Mi nombre es Marta Lucía, les estoy transmitiendo aquí desde Santiago de Chile. Soy madre de dos niñas, una de 14 y una de 10 años, casada con Sergio Rodríguez hace 19 años, colombianos, radicados en Santiago de Chile. 15 años hablando de identidad sexual y 30 años casi de ministerio, de servicio en diferentes comunidades en mi país, muchas experiencias de mucho servicio dentro de la comunidad de fe y 15 años hablando de identidad sexual infantil y adolescente. Y en este último tiempo hablando a mujeres para restaurar su identidad. Y ha sido de verdad maravilloso, maravilloso. Aquí tengo estudiantes mías. Entonces, bienvenidas a este tiempo. Vamos a hablar hoy de las huellas invisibles de la maternidad. Espero que estén muy activas en el chat. Yo voy a estar revisando. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen aportes, entonces los vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo. Como les decía, llevo alrededor de 30 años en el caminar con el Señor y en este ministerio Gestores de Cambio, básicamente lo que llevo de casada, 19 años sirviendo a comunidades y hablando de identidad sexual. Entonces, el haber estado tanto tiempo hablando de identidad sexual, el haber estado tanto tiempo entrenando comunidades, entrenando personas en diferentes países, nos dio o me dio a mí la oportunidad para hablar directamente a las mujeres y poder entender por qué la mujer en algún momento de la vida como que se siente fragmentada, como que se siente rota, por decirlo así, un término que se pueda entender. Y me di cuenta que muchas veces dentro de la maternidad se viven estas cosas y que es necesario que hablemos de ellas y que no es el común, porque siempre que nos hablan de la maternidad lo hablamos desde el deber ser hacia los hijos, que es algo muy importante. Nosotros también hablamos de crianza y la crianza es algo maravilloso, los niños son magníficos y los hijos son un tesoro que el Señor nos da, pero dentro de ese rol las mujeres muchas veces quedamos atrapadas sintiendo un sinnúmero de cosas y no hay una información concreta, no nos hablan desde los púlpitos de estos temas y por eso he decidido hablarlos, exponerlos y bueno, y también recibir sus comentarios acerca de esto. Entonces puse aquí esta imagen bonita de la maternidad, porque pues así es como nos la presentan y desde niñas, desde siendo muy niñas, nos regalan muñecas, nos regalan muñecos y nosotros los acunamos, nosotros los limpiamos, los vestimos y comenzamos a ser entrenadas dentro de la labor de la maternidad. Y pues el comercio y la cultura, entonces en el mes de mayo exaltan la labor de la maternidad, pero mucho más hacia lo comercial, hacia el consumo, pero no realmente hacia el reconocimiento de esa labor que hacemos las mujeres de levantar generaciones y generaciones y generaciones, sino del consumismo, de la compra, del regalo, del momento, de que sea solamente un momento, pero como nosotras como mujeres y como madres es necesario que nos detengamos para que podamos poner un zoom allí en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y ver aquellas cosas que no están funcionando bien y que necesitan ser reparadas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser reestructuradas. Bien, entonces la maternidad, pues como lo sabemos desde lo original, desde el diseño divino y también desde lo cultural, hablando de décadas pasadas, pues lo normal era que la mujer y lo tradicional que la mujer se quedara en casa viendo de los hijos, dedicada a la crianza, tener los hijos, dar la vida, luego posteriormente cuando ellos nacen y van creciendo, que la madre se haga cargo de este rol de administrar la casa, administrar los recursos, los alimentos y de estar pendiente de los hijos y todo este rol, toda esta dinámica era algo cotidiano y era algo eh,
que se vivía normalmente dentro de las sociedades, ¿verdad? Pero resulta que entre el siglo XVIII y XIX, alrededor del año 1848, surge el feminismo. ¿Y por qué surge el feminismo? ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque desde allí parte un pensamiento diferente que cambia la cultura, que cambia la dinámica de las familias y que hoy en día pues nos toca y trae consecuencias sobre nosotras las mujeres. Entonces, el feminismo surge de un malestar generalizado entre las mujeres por no tener participación ciudadana. Entonces las mujeres, a medida que fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que eran tratadas como seres humanos de segunda categoría y empezaron a exigir sus derechos ciudadanos, como por ejemplo el derecho al voto y el derecho a ser visibles en diferentes áreas de la sociedad, como la medicina, la ciencia, el arte, la investigación, la economía, etcétera, etcétera, y poder demostrar las habilidades y las cualidades que poseíamos las mujeres. Entonces empieza esta lucha que era una lucha realmente por la igualdad y así es como surge el feminismo, pero a medida que fue pasando el tiempo, lograron tener estos derechos, también se fue cambiando el lenguaje y sobre todo introduciendo el concepto del patriarcado. Entonces el patriarcado es esa forma de resistencia hacia el rol masculino dentro de la vida de la mujer. ¿Y por qué se da esto del patriarcado? Porque las mujeres empezaron a sentir que los hombres las dominaban, que los hombres eran quienes ponían carga excesiva en ellas, que eran los hombres los que les arruinaban la vida en una palabra a ella y a sus hijos. Y entonces el patriarcado se convierte como en el punto donde ellas querían dar al blanco y exterminar a los hombres. Entonces empieza a haber una lucha entre hombres y mujeres y ya no era por unos derechos civiles, una participación igualitaria dentro de la sociedad, sino que empieza una guerra de sexos. Entonces ya las mujeres no querían estar con los hombres y los hombres por ende reaccionaban en contra de las mujeres. Permítame la sociedad, sino que empieza una guerra de sexos. Entonces ya las mujeres no querían estar con los hombres. Entonces el patriarcado surge como un concepto que nace del feminismo, ¿sí? Un concepto revolucionario que cambia la dinámica de las familias y cambia la dinámica de la crianza, donde las mujeres ven a los hombres como un obstáculo en vez de verlos como un complemento a esa labor de la crianza y como personas que sumaban a su vida. Entonces empieza, como les decía, a ver esta lucha de sexos y esto empieza a afectar muchísimo la identidad no solamente de la mujer, sino también de los hombres. Entonces, los hombres comienzan a medida que la mujer avanza y va tomando mucho más importancia dentro de la sociedad y este discurso contra los hombres se va haciendo más fuerte, los hombres empiezan a reducir su liderazgo. Y esto también afecta a las familias, que es lo más difícil y lo que culturalmente nos afectó muchísimo más. Los hombres comienzan a disminuir en su liderazgo, en su identidad, en todo el rol y en toda digamos, su participación dentro del hogar y su responsabilidad, afectando pues no solamente el relacionamiento con las mujeres, sino también la crianza. También esto del patriarcado, adicional a esto del patriarcado, también viene entonces este concepto de que mi cuerpo es mío, que eso es más o que viene con mucha fuerza hace alrededor de 50 años, donde las mujeres entonces se oponen a los embarazos y ellas ganan el derecho de terminar con la vida de un no nacido dentro del vientre, lo cual ha sido realmente devastador, porque hoy por hoy hay países de América Latina como Colombia donde los embarazos pueden ser interrumpidos aún a término, es decir, a los 9 meses de embarazo, y matar a los bebés que están dentro del vientre, y es un derecho y es legal. Entonces, como vemos, esto que empezó como una lucha quizás por la igualdad de un derecho, podríamos decirlo como merecido,
se transforma en toda una batalla cultural y se transforma en algo que luego viene a ser contraproducente contra la misma mujer, contra los niños y contra el liderazgo del hombre y el rol masculino. Entonces, el feminismo abandona, o las mujeres más bien, abandonan el concepto de maternar y el feminismo lanza a la mujer a un concepto errado sobre su identidad y su cuerpo, donde el cuerpo, como los hombres, ellos eran los que salían a buscar la provisión y como los hombres tenían derecho a divertirse y como los hombres, bueno, todo esto que se daba en las culturas, en la cultura, en las primeras culturas, donde los hombres fuertemente a veces trataban a sus mujeres, donde sí había quizás maltrato y muchas cosas de estas, las mujeres entonces toman ese rol, quieren imitar ese rol y viene un concepto errado. Hoy el aborto, como les decía, el aborto es libre hasta los 9 meses y viene también esto disfrazado de derechos sexuales y reproductivos, que ustedes saben que esto está incluido en las políticas públicas de muchos estados en Latinoamérica, donde hablan de que las mujeres tienen todo el derecho a hacer lo que sea, a hacer lo que quieran, a sentir como quieran y a terminar un embarazo en el caso de que no lo quieran. Eh, eh, Estos derechos sexuales y reproductivos, hoy en día hablo de Colombia, donde trabajamos muchísimo el tema de identidad sexual infantil y adolescente, donde a partir de los 14 años una niña puede ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, tener las parejas que quiera, transicionar si quiere al otro sexo y hacer un sinfín de cosas que desafortunadamente desfigura la identidad de la mujer. Entonces, hoy no solamente vemos problemáticas en identidad sexual de las mujeres, sino que además vemos mujeres dentro de las comunidades de fe que llegan a las iglesias, que llegan a las comunidades de fe con dos, tres hijos y cada hijo es de diferente papá. Entonces, vemos ahí que definitivamente la identidad de la mujer se desfigura, se desvirtúa, el valor que ella tiene, no por estar subyugada bajo la autoridad del hombre, sino el valor que la mujer tiene por ser dadora de vida, por estar supliendo su hogar, por la labor tan importante de maternar, sino que ahora ella se ve enfrentada a un sinnúmero de conceptos que la cultura va imponiendo y que se va metiendo progresivamente dentro de los hogares, cambiando la dinámica, cambiando los roles y desafortunadamente pues perjudicando muchísimo, muchísimo a los niños, quienes yo creo que en todo esto han sido los más perjudicados, tanto los que están por nacer como los niños ya nacidos. Entonces, eh, ¿cuáles han sido las consecuencias de este feminismo, perdón, que nos influencia hasta el día de hoy? Pues primero que el hombre pierde el liderazgo, como les dije, y la responsabilidad de su rol paterno y de proveedor. Entonces, es muy fácil. Hoy en día vemos a los jóvenes que es muy fácil que embaracen a las mujeres y digan, yo no respondo, yo no vivo contigo, no quiero vivir con el bebé, con el niño, es tu responsabilidad y simplemente ellos van por la vida tranquilos y esto no es una charla en contra de los hombres ni más faltaba, pero son las consecuencias de lo que empezó como una lucha por unos derechos y hoy vamos a este término. Entonces la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos, de la crianza, de la provisión, se tiene que hacer absolutamente cargo de todo. Otra gran consecuencia de toda esta corriente es que la mayoría de las mujeres deben salir del hogar a trabajar y delegar el cuidado de los hijos a un tercero. Entonces, la mujer tiene que, además de ejercer el rol de madre, tiene que salir a buscar la provisión para poderla llevar a ese hogar. Y como les decía, la identidad de la mujer cambia por completo, ¿sí? Y el rol de la mujer dentro del hogar cambia por completo. Entonces, cuando la madre se queda sola para criar a los hijos o no, o cuenta con un compañero que no aporta todo su rol masculino, y si ella tampoco cuenta con una red de apoyo en esa etapa tan vital,
ella debe afrontar múltiples roles y aquí en esta imagen eso fue lo que quise ilustrar. Entonces aquí las mujeres, está la mujer que trabaja, ¿cierto? Que tiene que trabajar 8 o 10 horas diarias, que tiene que salir de su casa, tomar el transporte público, el que sea en el país, en su país, entonces el metro o el Transmilenio o el bus o la micro, o bueno, el transporte que sea, y muchas veces son 2 horas en ir y venir, 2 horas, 3 horas en ir y venir, en ese estado de estrés, de sobrecarga, y llega al hogar también a suplir, ¿cierto? Llega al hogar después de esas jornadas de laborales tan extensas, tan largas, tan exigentes, bien sea si es una mujer profesional que está en una oficina o es una mujer que trabaja en una fábrica o que trabaja en un restaurante. Entonces tienen esas larguísimas jornadas que no solamente las cansan físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente. Y es muy difícil porque observando mujeres, tanto que están digamos, en cargos directivos muy altos, presentan también estas condiciones de las que les voy a hablar, como también la mujer que puede trabajar en una fábrica, en una labor operativa. Entonces se sienten igual de sobreexigidas, se sienten igual de sobrecargadas, a pesar de que sean mujeres aparentemente diferentes. Y también está, pues obviamente, el rol de la maternidad, que no es solamente levantar a los hijos, no es solamente el cuidado, no es solamente el alimentarnos, sino también cuidarlos cuando están enfermos, proveerles todo lo que necesitan. Y una cosa que también afecta en el último tiempo, a causa, yo estoy absolutamente segura, de este feminismo rampante que cabalgó sobre nuestra cultura como un caballo, dejando sus pisadas y dejando sus secuelas, es que las mujeres hemos perdido la compasión unas por otras. Entonces, en culturas, por ejemplo, las culturas indígenas, las mujeres crían en conjunto. Entonces es muy, muy fácil ver que las mujeres que son vecinas, entonces crían a los niños en conjunto. Entonces si una tiene que salir a recogerle, a traer el agua o a trabajar en los cultivos, hay una que se queda con los niños, que los cuida, que hace la labor de mamá como suplente mientras la otra trabaja. Viendo la escritura, la cultura judía, también las mujeres maternaban en conjunto, ¿cierto? Entonces estaban las familias, pero también estaban las mujeres de fe y unas se ayudaban a otras. Pero ¿qué hace el feminismo? No solamente saca a la mujer de su rol materno, sino que además la individualiza y al individualizarla nos quita esa sensibilidad y esa compasión de las unas por las otras. Entonces hoy es muy normal ver en las familias, en nuestras familias hoy en día, que si una de nuestros familiares tuvo un bebé, se embarazó, está pasándola mal, quizás no tiene la contención que debería tener, pues no importa, ese es su problema, ella fue la que se embarazó, que mire a ver qué hace, que responde al papá, etcétera, etcétera, y lanzamos a las mujeres unas con otras a esa soledad y a ese exilio de maternar sola y de desempeñarse como pueda. Y esa es una de las cosas más dolorosas, que entre nosotras mismas no tenemos compasión las unas de las otras. ¿Y esto qué hace? Pues que la identidad de la mujer se ve desfragmentada. Entonces, como si la mujer, su alma, su espíritu se convirtiera en pedazos de una identidad rota, donde no sabe cómo encajar las piezas, no sabe cómo salir de los estados mentales, no sabe cómo salir de la depresión, no sabe cómo salir del cansancio crónico y esa causa de esta desfragmentación de la identidad y no tener también una red de apoyo. Entonces, una de las cosas que en esta charla yo quiero transmitirles es que si vemos a una mujer cercana, embarazada, a punto de tener un bebé o una mujer con hijos pequeños, tengamos compasión de esas mujeres, tengamos compasión de ellas, no pensemos que menos mal que yo ya pasé por eso, podríamos decir las que tenemos hijos un poco más grandes o las que ya los tienen muy grandes y esos hijos salieron de la casa. No, pues pobrecita, ella apenas está comenzando, ¿no? Esos son los dichos que tenemos las mujeres.
pero eso no es sabio y eso no demuestra el amor del Señor entre nosotras. Nosotras debemos ser compasivas las unas con las otras, debemos tratar de ayudar en lo máximo que se pueda, y más si es una mujer que la acaba de abandonar un hombre, porque como lo vimos, los hombres perdieron ese liderazgo y esa responsabilidad, corresponsabilidad dentro de la crianza. Para ellos es más fácil decir adiós que para una mujer, porque las mujeres somos las que traemos los hijos al mundo y somos las que damos vida. Por lo tanto, el vínculo es mucho más estrecho con los niños. Y la idea es que nosotras podamos volver a nuestro diseño original. Eso es lo que nosotras debemos siempre propender. Pero Marta Lucía, ¿cómo lo hago? Yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo participo en todas las actividades, yo estoy allí y yo oro y yo hago todo lo que me dice mi pastor, mi líder en la iglesia. Pero ¿por qué me siento así? Porque de todas maneras me siento triste, porque me siento sobrecargada, porque me siento tan abrumada, porque siento esta frustración si estoy cuidando a mis hijos, si estoy proveyendo para ellos. Pues nos sentimos así porque quizás hemos perdido el diseño original por el que cual fuimos creadas. Y les voy a pedir el favor aquí a algunas mujeres, aquí yo tengo unas citas bíblicas en Génesis 2:18, en Génesis 3:20 y Génesis 1:28. Génesis 2:18. Y dijo Ujú. Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien. Entonces, aquí está uno de los propósitos o de los fundamentos por los cuales las mujeres estamos creadas, y es que fuimos creadas para ser compañía del hombre. Es decir, el hombre estaba en una soledad profunda y el Padre Eterno, maravilloso Creador, dijo, hagamos a una mujer hagámosle a él una ayuda para que no esté solo, ¿verdad? Y que él pueda recrearse en ella. Entonces fuimos hechas ¿para qué? Para hacer compañía, ¿verdad? Para llenar un espacio con nuestra identidad, con nuestra esencia, con nuestra corporalidad, llenar un espacio que el Padre vio que había en el hombre. Pero no nos creó para estar al servicio del hombre, sino para estar acompañando el hombre. Y como lo vemos en Génesis 1:28, que por favor alguien me lo lea. Guevara. Hola Marian, qué bendición escucharte. Dale, por favor. Ok, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Saludos. Saludos, Marian. Entonces aquí vemos que Eva fue diseñada para sojuzgar y para administrar junto a Adán, ¿cierto? En ningún momento el Señor dice, entonces le creo a la mujer para que ella le sirva, lo contenga y lo apalanque. No, el Señor dice, ahora multiplíquense, sojuzguen, administren y es decir, reinen por sobre todas las cosas que yo creé para ustedes con tanto amor. Entonces pone a Adán y a Eva en un estado de igualdad, ¿cierto? Ahora, ese estado de igualdad ya no es cuando ellos son expulsados del paraíso. Ahí ya todo cambia y ya viene otra dinámica muy diferente. Entonces, y en Génesis 1:28, ¿qué dice Génesis 1:28? Sí, ya, dice así la palabra de Dios. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ok, Hasta ahí. ok, Ujú. gracias, Nicole. Entonces allí vemos que Eva es llamada madre de todos los vivientes porque Eva, su diseño es para dar vida. Entonces, fuimos creadas con un aparato reproductor totalmente dotado y diseñado para traer vida al mundo, para tener los bebés dentro, para poderlos amamantar. Entonces, por eso somos mujeres que tendemos a tener muchísima, muchísima no, grasita en el cuerpo más que los hombres,
que ellos son más músculo, nosotros somos más tejido adiposo, porque nosotras tenemos que producir leche, porque nosotras tenemos que llevar los hijos casi 10 meses dentro del vientre, porque, bueno, y porque tenemos que maternar. Entonces, todo nuestro diseño corporal, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, todo está diseñado para traer hijos al mundo y dar vida al mundo. Pero no es el único propósito, no es el único rol que nosotros debemos como mujeres tener aquí en esta tierra. Y que el rol, como lo vieron algunas de ustedes en la publicidad, es muy diferente a la identidad. El rol es lo que yo hago. Entonces, la maternidad es sostener, cuidar, alimentar, proveer, pero eso tiene una fecha de caducidad. Y algunas personas me decían, no, pero es que uno es mamá para toda la vida. Sí, pero hasta cierto punto uno cumple ese rol a profundidad. Ya después lo que queda es un vínculo. Cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van, ya queda es un vínculo de madre, que ese vínculo va creciendo con el tiempo, ya es un vínculo, cuando están pequeños el vínculo va creciendo, ¿verdad? Y uno va proveyendo y uno va maternando y uno va levantando sus hijos, pero luego de que ellos ya son grandes, es un vínculo maduro que se establece durante el tiempo hasta que nosotras estamos el último día aquí en la tierra. Entonces, la maternidad, el maternar es algo innato en la vida de las mujeres, pero no es el único propósito y tampoco es la identidad, es un rol, es un rol que tiene fecha de caducidad, aunque a muchas personas no les gusta, pero así es, así es. El rol materno es hermoso, pero después se convierte en un vínculo poderoso entre las madres y los hijos. Entonces, eh, aquí tenemos, como lo vimos, cuál es el propósito realmente de la mujer, que es administrar, sojuzgar, y que ese es nuestro diseño original, y que ese es el punto a donde las mujeres debemos llegar, y esa debería ser nuestra meta, siempre. Pero ¿qué pasa, como lo vemos en la siguiente diapositiva? Que la mujer cae en un estado de negación, ¿cierto? La mujer cae en un estado de negación o de abandono mientras cumple con todos los roles. Entonces aquí yo puse dos imágenes porque cuando estamos en la etapa de la crianza y vivimos circunstancias difíciles como por ejemplo el abandono del padre de los hijos, se generan una especie de traumas, de impactos que van allí directamente al alma de la mujer y empiezan a suscitarse y a sentirse en una serie de emociones y de sentimientos como soledad, desamparo, impotencia. Adicional a eso, pues como les decía, ella tiene que salir a buscar el sustento y quizás también muchas mujeres experimentan muy malas relaciones con los padres de sus hijos. Entonces, adicional a eso, el padre de los hijos, en vez de ser una persona que apoya la labor de la crianza, aunque esté lejos, se convierte como en el contrincante de la madre. Y esto genera un estrés y puede generar estrés, puede generar muchísimas condiciones que traen afectación negativa al cuerpo y a la mente de una mujer. Entonces, yo quise poner aquí estos dos estados, uno que es el de negación, cuando las mujeres dicen, bueno, me quedé sola o tengo un esposo o tengo el papá de mis hijos que eh, definitivamente está muy lejos de suplir su rol masculino. Entonces la mujer dice, no, yo me niego a eso, entonces yo soy una mujer empoderada. Y son esas mujeres que salen al mundo, que tienen hijos y que salen al mundo a buscar validación a través de buscar el dinero, quizás otra pareja. Por eso puse esta imagen de esta mujer, porque hay muchas mujeres que teniendo hijos y teniendo hijos pequeños salen a buscar esa validación en otros hombres, porque pues el padre de los hijos, de sus hijos no fue la persona que ella esperaba, ¿cierto? Y esto es un estado de negación y yo sé que a veces uno es muy ligero en decir, wow, pero ella con ese bebé tan pequeño, ella con ese niño tan pequeño y ya tiene otra pareja, pero eso es
producto de lo que está sintiendo su alma. Entonces ella está sintiendo una sensación de abandono, una sensación de baja autoestima, de desamparo, y tiene que salir a buscar, perdón, y tiene que salir a buscar entonces una nueva figura masculina para ella y para su hijo. Algunas veces puede salir bien, pero muchas veces sale mal. Y sale mal porque las mujeres que hacen esto pues están desfragmentadas en su identidad y son mujeres que muy seguramente vienen de hogares donde ha habido maltrato, donde no ha habido una presencia paterna ejemplar. Y es una dinámica que es como una bola de nieve que va de una generación a otra. Y hay otro estado de la maternidad cuando no se cumple realmente con todas las condiciones para ser una mujer bendecida, para ser una mujer amplia, y es el estado de abandono. Entonces aquí vemos la segunda imagen de esta mujer donde ella pues está en su hogar, ¿cierto? Con sus hijitos, pero también busca el sustento, pero también trabaja, pero todo es un desorden. Y ella, al ver ese shock o la sobrecarga de roles que tiene también, puede ser que esté el esposo o puede ser que no esté, puede ser que sea una madre que trabaja en casa. Entonces entra en un estado de abandono, ¿cierto? Donde yo dejo de sentir, donde yo me entrego a mis hijos de una forma incondicional y plena, y donde la gente dice, oh, qué maravillosa madre. Y lo digo porque yo viví ese estado de abandono. Como les digo, yo tengo una hija de 14 años y otra de 10, pero ese estado de abandono socialmente se ve bien, y entonces a mí me halagaban, a las personas, las personas me halagaban y me decían, qué buena madre es, pero resulta que yo por dentro me sentía muy triste, me sentía en un estado de abandono, y así hay muchas mujeres con las que he podido hablar y con las que he podido interactuar donde dicen, yo sé que estoy haciendo lo correcto, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Pero qué es lo que estoy haciendo mal? Pues que se han olvidado de ellas mismas. Me olvidé de mí misma, me olvidé de mi autocuidado, me olvidé de mi salud, me fui a hacer cosas extremas, siempre priorizando la labor materna. ¿Pero por qué se hacen estas cosas? Porque simplemente estamos huyendo de una herida, estamos huyendo de algo que quedó allí desfragmentado en el alma. Estamos huyendo quizás de un trauma en la infancia. Entonces, por eso tomamos como estas posiciones o estos estados de la maternidad. Entonces, hoy en día es muy común verlo. Quizás hay otros estados, pero yo quise como ilustrar esos dos. Pero cuando vamos allí a la habitación y cuando estamos allí recostadas con nosotras mismas solas, entonces allí ya no está la excelente madre, allí ya no está la mujer empoderada, la máquina que todo lo puede, yo puedo hacer esto, yo puedo conseguir dinero, pero también puedo liderar esto, pero también esto, ¿sí? Y ya no está la madre que da todo por los hijos y que se abandona, sino que ya está ahí la mujer, ya no está la madre, está la mujer. Y la mujer que siente todas estas cosas, entonces vemos que existe la depresión, vemos que muchas mujeres que caen en depresión, y estoy hablando con mujeres de fe, porque esto lo veo en las iglesias, hablando con muchísimas madres en mis talleres de crianza, en mis talleres de identidad. He visto muchas mujeres maternar, pero también estar a la vez en depresión. Se presenta la baja autoestima, se presenta la ansiedad, insomnio, estado de alerta constante, que el estado de alerta constante ustedes saben que produce cortisol, y el cortisol inflama absolutamente el cuerpo, y que desafortunadamente los médicos a uno, cuando va uno al médico y le dicen, no, es que usted seguramente tiene el cortisol alto, sepa manejar el estrés. Eso es lo que el médico le aconseja a uno, y quizás también el terapeuta, ¿cierto? Pero no tienen que haber algunas maneras para que uno pueda sanar desde lo profundo, sanar desde el interior, poder ser sano, poder ser libre realmente y volver a ese diseño original para el que fuimos creadas, como lo vimos en la escritura, ¿verdad? Que fuimos creadas para ser compañía de Adán, que fuimos creadas para sojuzgar, para administrar y para vivir plenas y felices y para estar generando vida.
porque aunque las mujeres tenemos un ciclo de reproductivo vital, y después de un tiempo y después de una edad, ya ese ciclo se va y ya dejamos de ser unas mujeres que podemos dar vida físicamente. Nosotras, nuestra mente y nuestro espíritu está condicionado para dar vida y dar vida a otros seres humanos. Por eso Adán llama a Eva madre de todos los seres vivientes. Entonces las mujeres tenemos unas capacidades maravillosas, pero que desafortunadamente todo esto que ha venido gestándose en lo cultural, también en lo espiritual, obviamente, pues ha traído a la mujer a un estado de depresión, a un estado de angustia y a un estado lamentable, por ejemplo, en este caso el insomnio. Hoy es muy normal que las mujeres, porque de cada 10 mujeres, 7 sufren de insomnio y 7 mujeres tienen que tomar medicación para poder dormir, lo cual es una cosa bastante compleja. No debería ser eso. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo conciliar el sueño? Porque estoy llena de estrés, porque estoy en estado de alerta constante, porque tengo que cubrir muchos roles y porque no puedo dejar de pensar en todo eso que tengo que hacer y que me siento insuficiente además. Vienen entonces también los ataques de pánico, ¿verdad? Que hoy también son algo muy normal, donde la gente queda paralizada en donde sea. El otro día, una amiga aquí chilena que ya vive en Concepción, me contaba de cómo un día estando manejando, no sé si estaba con los niños, y le dio ese ataque de pánico en la calle. Me dijo, fue la sensación más horrorosa que sentí en toda mi vida, fue terrible. Pero toda esta condición mental es a causa de esa desregulación y de esas heridas no cicatrizadas y esos traumas no superados. También tenemos la niebla mental, tenemos la falta de enfoque, entonces hoy decimos que es que la gente es dispersa y que la gente tiene síndrome de, bueno, todos los síndromes de que no se puede concentrar, de que no puede estar quieto, pero todo eso es a causa de lo que les decía, muchísima debilidad corporal, dolores musculares, entre otros, ¿a causa de qué? A causa pues de estar alzando los niños, recogiendo los juguetes, haciendo todo ese sobreesfuerzo, el cuerpo se va desgastando. Adicional a eso, muchísimas emociones como la culpa, como el desamparo, la ira, esa autoexigencia que tienen algunas mujeres, la sensación de desesperanza, de soledad, de estar maternando solas, de estar llevando como un edificio encima solas, esa angustia, esa culpa que no define, por supuesto, la calidad del amor de una madre hacia sus hijos, sino el nivel de desgaste y la falta de tener un sostén en su entorno o una red de apoyo acorde a lo que está viviendo esa mujer. Entonces ahí sí me gustaría escucharlas. ¿Qué piensan ustedes de estas condiciones? ¿Creen que falta alguna, por ejemplo? ¿Les parece que falta alguna condición, que sobra alguna? ¿Qué piensan? Bueno, si me escuchan. ¿Te Bueno, escuchamos? ¿Con quién hablo? habla Amalia. Amalia, qué alegría escucharte. Cuéntanos. La verdad, muy interesante todo lo que comenta. Este, Usted mencionaba acerca de, pues, la mujer que es abandonada, la mujer que se separa del marido por X o Y situación, o que decide ser madre soltera, a lo mejor, ¿no? este, Porque decide ella sacar adelante su casa. Y creo que la mayoría viven este tipo de situaciones en su momento, sí, el empoderamiento y todo lo que quiera, pero llega un momento en la soledad donde todo, o sea, toda acción tiene una reacción, ¿no? Y todo eso, para mí, considero, ¿verdad? Que en la medida en que quiere crecer y hacer mucho, finalmente viene ese peso sobre ella sola. Sin embargo, también esto pasa con personas como una servidora, ¿verdad? Que no buscó quedarse sola.
que no deseaba quedarse sola, que trabajaba a la par con su esposo y todo iba funcionando muy bien porque todo estaba equilibrado entre el esposo y una servidora, pero que de repente todo el peso cae sobre mí por la ausencia de mi esposo, por la partida de mi esposo, ¿verdad? Porque el Señor se lo lleva. Y, y es emocionalmente mucho más fuerte. Yo siempre he creído, no sé, no sé si estoy mal, pero he creído que nunca se va a comparar lo que vive una mujer que el marido la dejó, que decide divorciarse o que decide sacar adelante sola a sus hijos porque hay un impulso dentro que les motiva a decir, voy para adelante y con el coraje de que me dejó, con el coraje de que se fue o me traicionó, no sé, como que eso te impulsa a decir, yo voy para adelante, ¿no? Es un coraje que a la vez te sirve para salir adelante, pero, pero jamás se va a comparar a la mujer que nunca quiso separarse y y que le fue arrebatada a la persona amada. Hay algo adicional a todo lo que usted comenta, hay también una afectación emocional más profunda y eso hace que se sienta la carga muy fuerte. Todo lo que usted acaba de mencionar es cierto. Una servidora ha tratado de ir sorteando esa situación. La carga, el trabajo, el peso, el buscar provisión, el decir hoy sí puedo y decir mañana, ay, es difícil, me haces falta amor a donde quiera que estés. Si me estuvieras escuchando, quiero que sepas que me haces falta. Que realmente hay una función importante que el varón realiza, si la hay, y que nos debemos el uno al otro, que somos un complemento. Sí, claro que sí. Y vienen esos momentos de soledad, de tristeza y a la vez de miedo también. Lo que usted menciona, todo ese juego de emociones, situaciones, en lo personal yo los estoy viviendo. Desde que mi esposo partió, yo lo estoy viviendo y no es fácil, es muy difícil. Esos niveles de estrés hasta el full, ¿verdad? Porque dices, ¿y ahora cómo? ¿Ahora cómo voy a salir adelante, verdad? Es complicado, muy complicado. Gracias. Amalia, muchas gracias por contarnos tu historia, de verdad que muy valioso. Cuando me contactaste esta tarde yo me puse muy feliz. Amalia fue una de nuestras estudiantes también junto con Anel, eh, cuando nosotros dimos un seminario sobre identidad sexual, se inscribió un grupo de México y Amalia estuvo allí, entonces la conozco ya de hace un buen tiempo. Amalia queda viuda. Y bueno, ha sido todo un proceso, además de que tú eres madre de de un adolescente, creo que casi dos adolescentes, ¿verdad? Porque tu hijo menor ya tiene como 10, 9, 10. Sí, de dos adolescentes, desde que inicié yo mi proceso a estudiar, ya tiene un ratito atrás, y ahorita el mayor tiene 18 y el más pequeño tiene 15. Ya tenemos rato ahí trabajando con ustedes y la verdad ha sido muy valioso. En ese entonces aún estaba mi esposo y trabajamos muy bien con nuestros hijos y entendimos muchas cosas gracias a la instrucción que ustedes nos dieron. Gracias, Amalia. De verdad que te acompaño en este momento tan complejo porque, bueno, el impacto de la pérdida de un ser querido y el duelo es algo que no tiene tampoco una fecha de caducidad, sino que se va modificando a través del tiempo. Pero tú tienes que seguir afrontando la labor de de la maternidad, pero a la vez también enfrentar todo esto que vemos en la imagen, ¿cierto? Porque todo esto que vemos en la imagen hace también parte de las emociones que se pueden sentir en medio del duelo. Pero lo importante de esto es que puedas regresar al diseño original, al igual que todas las que estamos aquí, podamos regresar al diseño original y poder sanar desde allí, poder sanar y poder entender los diferentes estados de la vida. Y bueno, gracias al Señor, tu hijo ya tiene 18, ya pasó yo creo que lo más duro de la adolescencia, porque
vi la semana, hace 15 días vi un estudio donde dice que la adolescencia más o menos está superando a los 25 años. Antes era más temprano, ahora es más tarde, pero no estamos aquí para hablar de los adolescentes. Pero sí, ya estás en una etapa, por lo menos con tu hijo mayor, pienso yo, un poco más fácil y pues queda aún unos añitos con el más pequeño. Pero María, de verdad que gracias por tu historia, gracias por tu testimonio y tú eres una mujer valiente, resiliente y yo sé que vas a poder superarlo día a día, mes tras mes, año tras año con la ayuda del Señor. Bien, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere darnos su impresión acerca de esta imagen? ¿Creen que está muy exagerada? ¿Creen que eso es a otras mujeres, que a las mujeres de fe no nos pasa esto? Bueno. Entonces, Marta Lucía, ¿y ahí qué podemos hacer? Si yo siento todas estas cosas que acaba de decir, que a pesar de que pues yo soy una mujer de fe, ¿cierto? Yo soy una mujer de fe, soy una mujer que creo en el Señor, que creo en su poder restaurador, que asisto a una iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué tengo que hacer para poder ser libre de todas estas cosas? Y como les digo, la mayor parte de las mujeres con las que yo hablo e interactúo son mujeres de fe. Y son mujeres muy, pero muy valiosas, y mujeres que han hecho una labor muchas veces ministerial impactante, mujeres que han levantado solas hijos, otras acompañadas de su esposo, otras mujeres que no han tenido hijos, pero que han parido hijos adoptivos y que han hecho mucho por la niñez, pero que al entrar en ese espacio privado se ven enfrentadas a todas estas condiciones. Entonces, yo quiero invitar en esta noche a Anel de México, que es una estudiante mía, a que nos cuente un poco acerca de su experiencia y cómo ella lo ha podido superar. Adelante, Anel. Gracias, Marta. Buenas noches, hermanas. Mi nombre es Anel Herrera. Soy de México. Vivo en el estado de Veracruz. Soy docente. Trabajo en una escuela telesecundaria. Atiendo adolescentes. Tengo dos hijos, uno de 3 años y otro de 6 años. Estoy casada. Y bueno, como lo acabamos de observar, realmente, pues creo que yo todas nos vemos así, ¿no? Como esa mujer que tiene tantas carencias, tanto estrés, tantas cuestiones. Y cuando iniciamos, cuando tuvimos las primeras reuniones y dimos inicio con la mentoría, pues yo era una de esas mujeres que me sentía cansada, me sentía agobiada. Y no solamente era mi cansancio físico, sino también mental, porque yo creía que yo era una máquina la cual tenía que realizar todas las actividades que podía y todavía encima ponerme más. Mi rol como docente, como trabajadora, mi rol como madre, mi rol como esposa, mi rol en la iglesia, servir en el ministerio y llenarme, saturarme de tantas actividades para que la gente pues se agradara de todo lo que anhela hace, ¿no? Y a veces creemos sentirnos como que todo lo podemos y somos superheroínas, pero realmente yo vivía cansada, me sentía estresada y algo que me marcaba demasiado era que constantemente no podía dormir o tardaba para dormirme y me dolía la cabeza. En el año pasado tuve una parálisis facial del lado derecho. Y ahí fue cuando yo dije, necesito parar, necesito entender que no puedo resolverlo todo, pero yo no sabía qué era. Yo sabía que algo estaba mal en mí, mas no entendía de dónde partía o cuál era el origen. Cuando iniciamos con nuestra mentoría, empecé a entender muchas cosas que realmente a veces yo optaba por hacer roles que quizás no me correspondían o quizás como mujer pensamos hasta en lo que no va a suceder o en lo que no depende de mí. Y realmente la mentoría a mí me ha favorecido demasiado. He tenido muchas victorias. Una de ellas ha sido que mi cabeza ya no me duele. Eh,
como a la tercera semana de que iniciamos la mentoría, dejó de dolerme la cabeza porque mi mente empezó a ubicarse, a poner en el espacio que correspondía a mis actividades y que si yo no quería hacer algo, pues que no iba a pasar nada o que aunque aquella persona que me exigiera alguna actividad y que si yo no podía, porque también me cansaba, pues ni modo, ¿no? Realmente creo que otra de las victorias para mí fue entender el origen de por qué mi mente estaba tan saturada, tan estresada, tan cansada, tan agobiada, y logré entender que atrás de mí hay iniquidades, que tengo una historia, que tengo una familia, que tengo algo que vengo arrastrando, tantas cadenas que a veces no logramos cortar, no logramos entender cuál es el origen. Y gracias a esto se disminuyó esa sobrecarga mental, pude entender de dónde venía cierto rechazo. Y en este momento estoy realizando con Marta, con su acompañamiento, diferentes acciones para mi vida, para sentirme mejor, para sentirme plena. Y una de ellas es secar la fuente que a mí me está afectando, a mí de manera personal, como mamá, como esposa, todas esas actividades que a veces decimos, bueno, es que yo lo puedo hacer todo, pero realmente lo que queremos es agradar, agradar a todos cuando a lo mejor yo vengo, porque en mi caso yo vengo de una orfandad, vengo de un abandono desde muy pequeña. Entonces, realmente entendí y voy entendiendo cada sesión que tenemos, voy entendiendo. Sí, es cierto. A ver, Anel, deja de dramatizar o deja de poner tantas ideas que a lo mejor no van a pasar. Entonces, realmente a mí me ha ayudado muchísimo el llevar a cabo esta mentoría porque me ha ayudado a entender que a partir de que si yo le entrego mis cargas al Padre, que yo sé que puedo fallar, pero que Él me va a ayudar a levantarme y a sentirme más mujer, valiosa, entender cuál es el significado de la mujer desde la palabra de Dios. Y hermanas, realmente ha sido de bendición en mi vida porque les aseguro que me siento feliz, las personas lo han notado. Muchas veces veían mi cara. Soy una persona que se caracteriza por a lo mejor siempre sonreír, pero guardar todo, dejarlo por dentro y siempre que yo estaba allá en mi casa era como que esa tristeza de ese abandono, de esa sobrecarga y ahora lo perciben los demás. No nada más es, ay, la maestra está feliz, ¿no? No, perciben mi cambio. Ha cambiado mi relación con mi esposo porque realmente también me había frustrado demasiado. La manera en la como estoy educando a mis hijos me ha llevado a mí a ser otra mujer, a empezar ahora sí a llevar a cabo el papel que nuestro padre nos ha dicho. Y algo que me quedó mucho que mencionó ahorita Marta fue que fuimos creadas para ser felices, no para nada más hacer felices a los demás, sino también para que nosotras seamos felices, para cumplir con el rol como mujer, como madre, como trabajadora, pero en donde yo me sienta a gusto y no que nada más esté buscando la aceptación de los demás. Así es que, hermanas, Dios les bendiga y les doy este testimonio de que Dios ha hecho maravillas a través de Marta Lucía. Y la verdad, Dios les bendiga y ojalá que ustedes se lleven esta mentoría tan maravillosa que es. Bendiciones. Muchas gracias, Anel. Cuéntanos, Anel, cuánto más o menos tú estuviste en la mentoría grupal y llevamos algunas sesiones de la uno a uno, pero más o menos en cuánto tiempo ya has tenido resultados. ¿Cuánto tiempo? Bueno, iniciamos, me parece que en febrero, Marta, A enero, final de febrero. febrero. Ah, ok, Ujú. a final de febrero iniciamos con la mentoría. Mis dolores de cabeza fueron como a la tercera semana. A donde he sentido ya mi cambio ha sido un mes. Yo tuve mi problema en octubre del año pasado, a finales, principios de noviembre. En diciembre yo visité un psicólogo
Y ahí, pues sí me dijo, pero ya no tuve la oportunidad y parecía que Dios decía, Anel, tú necesitas sanar, tú necesitas entender, porque yo no entendía eso y ahora lo estoy entendiendo. Y estamos hablando de que llevo, ¿qué? 2, 3 meses, 2 meses, Ujú. ¿no? En Dos los meses. cuales Ujú. realmente sí noto mi cambio y sobre todo, algo, hermanas, que era lo que yo anhelaba, era paz mental, tranquilidad, que mis pensamientos no nada más así se me vinieran como una nube gris con un montón de cosas y rayos y truenos y lluvia, sino que ahora vamos a verlo así, ¿no? Llega la nubecita y el arco iris, algo bonito en paz y tranquilo, no es algo tormentoso. Claro que sí. Muchas gracias, Anel. Muchas gracias por tu historia, que es una historia que yo he podido ver de primera mano, ver la transformación que ha iniciado en la vida de Anel después de un episodio de parálisis facial, que eso es una cosa muy común hoy en día. Hoy en día las personas viven esto y pues las llevan a tratamiento, pero no hay una sanidad realmente desde el alma, desde el espíritu y las personas pueden seguir cayendo en esta condición y en otras condiciones peores. Pero me alegra mucho, Anel, muchas gracias por tu testimonio. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer, Marta Lucía? Pues Yo hay soy de, muchas, aló, ¿sí? soy Natalia, soy de Colombia. Hola, Natalia, adelante. Sí, pues está muy interesante realmente como ver esta situación que actualmente se está viviendo, sobre todo en las mujeres y en la maternidad. Yo tengo dos chiquitines, pero sí es realmente como ver esa necesidad de que uno a veces tiene sus situaciones, aunque pues mi esposo está conmigo y todo, estamos nosotros liderando una iglesia. Sí, uno a veces tiende como a sentirse cansada, como con ansiedad, como con desespero, y, aunque uno está acompañado, sí, yo digo, Dios mío, sí, así yo me siento, ¿cómo serán las que no tienen como el apoyo de su esposo, ¿no? Pero Claro, entonces esto me hace pensar que también es algo muy espiritual, ¿no? Que a mí me gusta mucho el versículo de Juan 10:10, como que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Dios ha venido a traernos vida y vida en plenitud. Entonces, como tener presente que el enemigo es el que quiere destruirnos, si aunque estemos bien, a veces es como una ansiedad, como una tristeza, y uno dice, ay, no, Dios mío, ayúdame. Sí, como no, voy bien y me estoy quejando, no, no, no. Sí, pero yo creo que también es como hormonas de la mujer y bueno, también muchas situaciones, pero sí como decirle a nuestra mente y bueno, voy a tener inteligencia emocional y voy a controlar mis emociones, voy a controlar lo que pienso, porque el enemigo es el que quiere destruir mi vida, ¿sí? Y lo que decía también Anel, como y más bien disfrutar esta vida, disfrutar cada día, vivirlo en plenitud, como ser conscientes de no voy a permitirme pensar esto. Sí, mi esposo me está ayudando, pues no ser el perfecto, pero sí me ayuda mucho, me ayuda en muchas cosas, pero sí permitirnos de verdad vivir esa vida en plenitud que Dios quiere que vivamos. Entonces, eso pienso. muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu aporte. Bien, sí, así es. Tenemos que comprender nosotras como mujeres que somos más allá de un rol, bien sea el rol materno, es el rol de ser una mujer trabajadora, de los títulos que se tengan, de las funciones que se desempeñen, de los cargos de liderazgo que se tengan. Somos mujeres y somos mujeres compuestas por un espíritu, un cuerpo, un alma y una mente y que todas estas áreas de la mujer deben ser estructuradas desde el diseño original que el Padre Eterno nos ha dado. Y eso es lo que, ese es el enfoque y ese es lo que se ha perdido en el pasar del tiempo. Y desafortunadamente es como un área que está allí que no se trabaja dentro de las comunidades de fe. Entonces llegan las mujeres a las comunidades de fe y sí, claro, por supuesto,
aprenden la palabra del Señor, aprenden a vivir bien, pero hay allí áreas que quedan sin una sanidad real, hay áreas que quedan sin un cambio real y esas áreas van dando sus frutos a medida que el tiempo va pasando. Entonces, nosotras como mujeres no somos solamente un cuerpo, somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo, donde el espíritu tiene aún quizás mucha más importancia que el cuerpo, y eso es lo que nos ha dicho, lo que nos han dicho en la fe, pero tampoco el cuerpo se debe descuidar, ¿cierto? Que quizás ese fue uno de los errores que la iglesia al principio de su andar tenía, ¿no? No porque la escritura lo diga, sino porque la gente en su dinámica eh, concibió el cuerpo como el cuerpo es pecaminoso, lo que importa únicamente es el espíritu, pero no, son elementos importantes. El cuerpo es donde habita el espíritu y el espíritu también es algo que debe estar pleno, comunicado y conectado con el Padre Eterno para que esa vida pueda entrar en nosotros. También está el alma, que es una parte del espíritu donde allí están todas las impresiones que hemos tenido desde la concepción, traumas, falencias, vacíos, dificultades, emociones negativas, abusos y toda una suerte de experiencias que se han tenido desde la concepción también van allí instaladas en el alma y que muchas veces esas heridas que están en el alma y que no son sanadas definitivamente pueden estar afectando mi condición mental y me pueden estar llevando a todos esos estados que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, eso es súper importante, que no nos veamos solamente como una mujer o que soy un cuerpo o que soy solamente un espíritu, sino que soy soy una persona con diferentes partes que deben ser tratadas bajo, obviamente, el Espíritu Santo, bajo el direccionamiento del Señor. Anel me está alzando la mano. Dime, Anel. Sí, quería comentar algo de lo que estás mencionando acerca de que somos una mujer compuesta de espíritu, cuerpo, alma y mente, y viene a mi mente la parte en la que a veces también en la iglesia, porque a mí me ha pasado, que cuando tú a lo mejor te sientes así o no realizas algo, o si estás triste, o si te llegan a ver al menos en la iglesia, y es algo que he comentado, que entonces eres una mujer que no tiene fe, que eres una mujer juzgada porque no crees o no estás orando o no estás ayunando. Y no es que realmente no lo estemos haciendo, simplemente que no comprendemos esta parte, ¿no? En la que no nada más estamos compuestas de algo, de carne, ¿no? Y esa es la parte en la que me recordó, ¿no? A mí me ha pasado, es que a lo mejor me siento triste, es que no ha orado, hermana, no ha orado o no ha hecho ayuno o algo. Hay que tener fe, pero realmente sí, claro, hay que tener fe y creer que Dios todo lo puede, pero también parte en esa comprender que como mujer hay ciertas circunstancias que necesito sanar. Así es, muchas gracias, Anel. Así es. Y más, muchas mujeres son las que hoy están enfrentando todo esto del juicio dentro de las comunidades de fe, ¿no? Entonces son mujeres que son juzgadas. Las mujeres que entran en estado de depresión no lo cuentan a sus líderes, no lo cuentan a sus pastores, porque eso da pena, eso da vergüenza, eso, ¿cómo voy a tener yo depresión si yo leo la escritura, si yo vengo a todos los ayunos, a las vigilias, si yo diezmo, ofrendo, si yo soy la maestra de la escuela dominical, si yo soy la líder de mujeres? ¿Cómo voy a decirle yo a el líder, sea el líder que sea, que estoy en depresión, que tengo ansiedad? Me siento avergonzada, no puedo decir, y las mujeres de fe somos las que vivimos más en silencio todas esas condiciones y por eso es que yo estoy haciendo estos espacios, para que hablemos de eso que nadie habla, para que hablemos de las huellas todas las huellas que está dejando el cambio cultural dentro de la vida de una mujer y que necesitan reparación urgente. Y sobre todo nosotras las mujeres que somos las mujeres de fe, porque nosotros somos las que estamos yendo a impactar a las otras mujeres que no conocen del Señor. Pero si estamos dañadas, si estamos desfragmentadas, ¿cómo vamos a ir a tenderle la mano a una mujer que lo necesite allá afuera, que esté sufriendo
10.000 veces más que nosotras, que esté en unas condiciones peores, ¿cómo vamos a hacer? Pues tenemos que procurar la sanidad de nuestra alma, tenemos que procurar por la sanidad de nuestro espíritu, la descontaminación de nuestro espíritu, porque el espíritu también se contamina y se contamina de todas aquellas creencias que no edifican, de aquellas cosas culturales que no aportan a nuestra identidad como mujeres. Alguien me está levantando la mano. Hola, ¿me escucha? Nea, sí, Hola, adelante. mucho gusto, yo soy de Honduras. Nea de Honduras, bienvenida. Cuéntanos. No, algo relacionado con lo que estaba diciendo la hermana, la que dice Ujú, México. Ajá, es que la cuestión es que todavía lo que es depresión y soledad, tristeza, todo esto todavía es un tabú, no solo en la iglesia, sino en todos los lugares. Y en la ujú. iglesia muchas veces estas cosas de la salud mental lo endemonizan. No sé si me doy a comprender esa Sí, parte. Ajá, sí, te lo entiendo. demonizan muchas partes, entonces por eso muchas veces nos, eh, o los jóvenes o incluso los hombres mejor callan y llevan un dolor en silencio porque no pueden decir yo tengo depresión, no pueden decir estoy en soledad, no pueden decir estoy triste, porque entonces, como estaba diciendo la hermana, y te empiezan a decir, no, hermana, es que usted tiene que leer más la Biblia, no, hermana, es que usted tiene que orar más, usted tiene que ayunar más, hacer todo esto. Pero hay un trasfondo que si eso no se habla, entonces a futuro va a ser mayor. Y yo siento que cuando una persona te está diciendo estas cosas, es porque realmente quiere ser escuchada y porque necesita ayuda y porque quiere ser ayudada, ¿verdad? Entonces yo pienso que nosotras como mujeres en la iglesia tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros y no solo a las mujeres, también ayudar a los hombres para que exista una liberación mental y ya no exista tanta enfermedad mental, pienso. Eso estaba pensando ahorita que la hermana estaba diciendo eso. Solo eso, ya. Muchas gracias, Nea, muchas gracias. Muy importante tu aporte también. Y es acerca de la condición mental, así es. Entonces, todas esas condiciones mentales las hemos tamizado a través de la demoniología. Entonces, todo son los demonios, todo es el enemigo, ¿cierto? Y resulta que muchas veces, y yo diría que en un 98% no es no son los demonios, ni es toda la manifestación demoníaca, ni es el enemigo, que él sí anda como ladrón rugiente buscando a quien devorar, eso es una verdad, pero que muchas veces, y yo diría que casi la mayoría de las veces, lo que tenemos, el enemigo que realmente tenemos es dentro de nuestra propia mente. Y yo les contaba a mis estudiantes de la mentoría grupal, les decía, miren, yo hace como unos 15 años, mi amiga, el Señor le dio una revelación. Yo tengo una amiguita que quiero mucho, ella es mayor y ella fue la que me llevó a reconciliarme con el Señor. Y ella un día llegó y me dijo, Marta, Marta, me soñé que el Señor me decía que todo estaba en la mente. Eso estoy hablando de hace como unos 15 años o más. Y yo recuerdo que yo abrí los ojos y yo dije, ¿quién sabe qué está viendo? ¿Quién sabe a quién escucho? ¿Quién sabe qué videos está viendo por YouTube? Porque en ese tiempo ya existía YouTube. Entonces yo dije, no, eso es como metafísica. ¿Por qué? Porque en toda mi trayectoria jamás había escuchado a un líder o a un pastor o a alguien que enseñara a hablar de la mente, cuando la palabra mente y pensamientos está un montón de veces dentro de la escritura. Y el Señor nos habla acerca de los pensamientos todo el tiempo y de la mente, pero como es un área poco estudiada, entonces pasamos los versículos como de largo, ¿cierto? Y preferimos decir que si sentimos soledad, ansiedad, que si sentimos angustia, no, es que esos son los demonios y no son los demonios, es la condición de nuestra alma
Y es la condición de nuestra mente porque los pensamientos se alimentan de toda la información que nosotros tenemos desde el vientre materno y que queda anidada en nuestro cerebro. Entonces de allí parten los pensamientos y pues nuestra forma de pensar determina las decisiones que tomamos en la vida, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que todas estas áreas, espíritu, cuerpo, alma y mente, tienen que ser tratadas de una manera específica para poder sanar y para poder gozar de la plenitud de la que habla la escritura. De lo contrario, como yo les digo en mis clases, seguimos siendo la Eva caída. ¿Cuál era la Eva caída? La que fue expulsada del paraíso, la que tenía a los hijos con dolor, con mucho dolor, la que estaba en un estado de angustia, de soledad. Imagínense Eva y Adán y Eva cómo les tocó de duro cuando salen de esa plenitud del paraíso y son expulsados allá a esas tierras áridas, desiertas, donde les tocó cultivar, donde, bueno, quién sabe cómo les tocó de duro, y todo ese trauma queda anidado allí en el alma de Eva y en el alma de Adán. ¿Cómo fue que ellos hicieron todo eso? ¿Cómo sería el punto de dolor y de traumático eso que ellos vivieron? Que entonces ya su descendencia viene y el hermano Caín mata a Abel y todo esto que desfractura y que descompone totalmente la armonía de la familia. Y ese no era el propósito del Señor, pero al ellos desobedecer, entran en esa condición. Ahora, nosotras que conocemos al Señor, decimos, no, es que ahora somos nuevas criaturas, yo acepté al Señor y todo eso, pero seguimos andando en la misma condición de la Eva caída. Entonces, leemos la palabra de pasta a pasta, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos aprendemos, nos compramos las promesas estas tan bonitas de ovejitas, pegamos carteles con las promesas y cantamos las alabanzas, cantamos la canción, la última canción que salió, que es tan maravillosa, pero seguimos en la condición de la Eva caída, viviendo en estados de soledad, de angustia. Pero Marta Lucía, ¿cómo me quito eso? Pero es que, ¿por qué lo siento? ¿Por qué? Porque hay que ir área por área de la vida, sanando y desestructurando eso que está allí metido y que no nos deja gozar de la plenitud de la que habla en la escritura, de la que el Señor nos ha prometido, ¿cierto? Porque es que Él no dice que vamos a ser felices cuando nos reunamos con Él, sino que Él nos dice, ya todo está hecho, todo ha sido consumado, ya yo les devuelvo a través del sacrificio de la cruz, yo ya los devuelvo a ese estado de perfección donde ustedes tienen acceso directo al Padre, como lo tenía Adán, como lo tenía Eva. Entonces, entender eso requiere tiempo. Poder gozar de eso también es un caminar, ir dejando atrás esas falsas creencias, ir dejando atrás todos esos miedos y todo eso que ha sido instaurado en la mente, desafortunadamente, de los creyentes, de que los que seguimos a Cristo tenemos que sufrir todo el tiempo. Y como les enseño en el módulo de la cruz a profundidad, el Señor Jesucristo fue allá a la cruz, pagó el precio de todo mi pecado y de toda mi maldad para que yo sea justificado y pueda gozar ahora en su resurrección, porque Jesús no quedó en la cruz, Jesús ahora, Él reina y reina conmigo. Es más, la escritura dice que somos coherederos de Él, es decir, que estamos casi prácticamente que al nivel de Él y estamos heredando todas sus riquezas, las oportunidades, las bendiciones. Claro, estamos en un mundo caído, pero el Señor Jesús dijo, sí, estamos en el mundo caído, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Eso dice la escritura. Entonces debemos caminar en esa fe, pero sentir todas estas condiciones es solamente el reflejo de que estas partes del cuerpo, de mi cuerpo, de mi ser, están desfragmentadas, están desalineadas del Padre y lo importante es volverlas a alinear. Entonces, ¿qué pasa, Marta Lucía, si yo no hago nada? Que es lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Ah, bueno, entonces, sí, yo tengo estas condiciones, yo me siento así, pero bueno, yo voy a dejar que pase el tiempo, ¿sí? En algún momento el Señor me va a liberar, en algún momento la fe va a orar, en algún momento esto se me pasará y resulta que nosotras las mujeres vamos absorbiendo todas esas impresiones, todos esos estados del alma, todos esos estados de la mente y los vamos haciendo allí y ellos se van instalando como parte de nuestra identidad y a medida que pasan los años es cuando vienen las enfermedades que hoy la medicina dice que están asociadas a condiciones mentales. Entonces está el Alzheimer,
está el cáncer, están y ya no es una suposición, es que hay estudios científicos que están relacionando las enfermedades con los estados del alma y de la mente. Y la ciencia, pues claro, la ciencia no sabe cómo hacer la conexión, pero están diciendo, bueno, las personas que tienen Alzheimer han tenido estas condiciones y estas condiciones de estrés a lo largo de la vida, tuvieron estas infancias, y las personas que tienen cáncer, entonces vivieron estas y estas cosas. Entonces, pero nosotros que somos espirituales y nosotros que hemos conocido la verdad, sí podemos hacer esa conexión. Entonces, no hacer nada es lo peor. Hay que hacer algo. Hay que leer libros, hay que leer la escritura, hay que leer libros, hay que buscar una mentoría. Yo ya les voy a decir cuál es mi mentoría. Hay que buscar ayuda, pero no hay que quedarse quieto. No hay que quedarse esperando que alguien venga y me dé la mano. No, yo soy yo soy la que tengo que buscar. Yo soy la que me tengo que informar. Yo soy la que me tengo que educar y hacer cambios en mi vida y cambios importantes. Entonces aquí yo les presento la mentoría femenina, que es una mentoría para la libertad. Algunas mujeres me criticaron y me dijeron que yo porque hablaba como el mundo, que porque decía que para la libertad, pero resulta que en la escritura dice que el que creyere en él verdaderamente será libre, ¿cierto? Entonces yo no estoy usando una palabra mundana, libertad está en la escritura. Entonces por eso le puse mentoría para la libertad femenina. Y es un acompañamiento para que encuentres el propósito de tu vida y disfrutes de la libertad en todas las áreas de tu vida realmente, como lo acabamos de hablar. Entonces, ¿qué vamos a experimentar? Paz interior, producto de una confianza completa en Jesucristo, identidad verdadera bajo los ojos del Padre Eterno. Entonces vamos a entendernos como mujeres, repararnos como mujeres, aceptarnos como mujeres y comenzar a caminar en nuestra esencia de mujer, no de los roles que tenemos, sino de nuestro ser, de nuestra identidad como mujeres. Vamos a tener cambios de pensamiento acerca de nosotras mismas y del entorno. Vamos a ser liberadas de la culpa, de la vergüenza. Vamos a volver a tener un sueño reparador, un sueño nocturno muy reparador, a mejorar las relaciones y la comunicación con los demás, a recuperar la vitalidad y la energía para volvernos a sentir vivas, porque todas estas condiciones mentales hacen que sobre el cuerpo caiga como un peso invisible, donde a veces es tan difícil mover las piernas, es difícil desplazarme de un lugar a otro, pero es toda la condición, la carga mental y la condición del alma la que no nos permite esa agilidad que quisiéramos tener. Entonces, esto es esta es la experimentación o la transformación de la mentoría para la libertad. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta mentoría? Consiste en una sesión, en 6 sesiones en vivo a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahora, donde la primera sesión es de descubrimiento, donde hablamos, nos presentamos, cuáles son las expectativas, nos conocemos un poco. Vamos a hablar acerca de la herida de rechazo, ¿sí? Y de algunas raíces espirituales, como por ejemplo la iniquidad, que de allí, estudiando la iniquidad, también podemos encontrar muchas de las cosas que nos suceden y que no entendemos por qué están instaladas en nuestra vida. La iniquidad es como entender mis líneas generacionales y por qué me comporto como me comporto y por qué pienso como pienso, mirando hacia atrás. También, entonces tenemos una sesión hablando acerca de la sexualidad. Nosotras como mujeres somos seres con una sexualidad desde que estamos en el vientre materno, y esa sexualidad nos acompaña hasta el último día que estamos en la tierra, entendernos cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funcionamos en las diferentes etapas de la vida como mujeres sexuales. También vemos el módulo, perdón, el módulo no, la sesión de la cruz, como el pase hacia tu libertad. Vemos la cruz de una manera muy distinta a como nos la han enseñado y como nos la han predicado, sino la cruz como, sí, como ese pase hacia esa plenitud, ¿sí? A poderla ver realmente como la escritura nos la cuenta, como la escritura la narra, y poderla entender y poderla hacer vida en mí para poder seguir adelante. Hablamos también de mentalidad, hablamos del espíritu y hablamos de hábitos. Y en estas 6 sesiones, ahí es donde la gente pues ha encontrado realmente un direccionamiento
para hacer cambios importantes en su vida. Como les digo, desde el alma, desde el espíritu, desde la mente y también desde el cuerpo, importante, áreas importantes de una mujer. Tenemos sesiones de feedback donde nos encontramos y entonces, Marta Lucía, yo tengo estas impresiones, he aprendido esto, no entendí muy bien esto, no sé cómo llevarlo a la práctica o entendí todo. Entonces ahí hacemos esas sesiones de feedback para que ustedes puedan afianzar el conocimiento y llevarlo sobre todo a la práctica, ¿no? Tenemos una comunidad de contención y acompañamiento y al final un PDF al finalizar esa mentoría, ¿cierto? Esta mentoría no es para grandes, no es un curso porque es una mentoría, entonces es una mentoría donde nos vamos a reunir para tener unos tiempos, para donde yo les doy un contenido, donde ustedes hacen una reflexión y hacen una aplicación a su vida. Son 8 cupos los que voy a abrir en esta mentoría de mayo. La mentoría, la primera mentoría que tuvimos fue en febrero y es una mentoría que le va a dar definitivamente un cambio muy importante a su vida. Inicia el 29 de mayo. Estas mentorías generalmente son mentorías, unas mentorías que traen transformación a la vida, son unas mentorías que tienen costos altísimos, pero la idea es que todas puedan participar. Entonces, la mentoría tiene un valor de $139, las 6 sesiones. Se puede pagar una parte al inicio, otra a la mitad, si no se puede pagar toda, pero lo que sí les puedo decir es que hay cambios importantes cuando decidimos invertir recursos, pero también invertir tiempo. Ay, pero Marta Lucía, es que yo prefiero ver videos de YouTube. Bueno, si usted quiere ver videos de YouTube, está bien. Yo también en algún tiempo lo hice, pero resulta que no es lo mismo que un mentor te coja la mano y te guíe a que tú busques soluciones de aquí y de allá, que finalmente uno no las va poniendo en práctica porque uno pues no tiene ese contacto con esa persona que está dando esa enseñanza, mientras que el mentor está ahí para alumbrar el camino. Entonces, eso es la ayuda y ese es el programa de mentoría que les estoy poniendo a su servicio para que puedan aprender, para que puedan traer cambios a su vida, pero también para que puedan ayudar a otras mujeres. En la mentoría pasada tuve una pastora de Puerto Rico y ella me dice, Marta Lucía, estoy poniendo en práctica todo lo que aprendí con las mujeres de la iglesia. Fantástico. Tome el material, tome todo. Las clases están grabadas, repásela 1.500 veces y dé el contenido a todas sus mujeres y porque esto es para plenitud. Vamos a comenzar el 29 de mayo. De verdad que es una oportunidad para comenzar a la transformación. Aquí les voy a presentar este testimonio. Ella es Paola. Paola, ella hizo una mentoría 1 a 1 conmigo que duró 6 meses, donde ella llegó en un estado muy complicado, donde estaba siendo tratada por psiquiatra, donde estaba siendo tratada por su psicóloga y ella llevaba muchos años, 20 años y yendo a la iglesia, perteneció a un ministerio profético los últimos años. Bueno, era un caso bien, bien difícil, pero escúchenla y les voy a compartir también el testimonio de ella que está mucho más completo en mi canal de YouTube. Entonces, escuchémosla. Hola, ¿qué tal? Paola por acá desde Victoria, Canadá. Bueno, apellido de Marta, les mando este videíto para animarlas a hacer la mentoría. Mi experiencia ha sido demasiado buena, demasiado recomendable. Em, en general, así, integralmente, en todas las áreas de mi vida he podido accionar y cambiar mi forma de caminar en muchas cosas. También eh, he tenido un apoyo integral, bueno, además de la mentoría, cambiar patrones de conducta y reacciones que tenía antes como mamá, un poco bastante un poquito como ponerlas en contexto. Yo soy divorciada hace más de 13 años aprox y me ha tocado, me sigue tocando cuidarla sola, a pesar de que mi hija ya es adulta, pero me tocó bastante pesado. Eh, en, en, en amplios términos, el cuidado siempre lo tuve yo,
Eh, el papá fue bastante negligente en muchas cosas, pero bueno, el punto no es ese, es que a lo largo de los años uno se va llenando de frustración, de ira, de agotamiento, de soledad, de cansancio. Y eso ha sido una razón muy, muy potente para agarrarme mucho más del Señor y de lo que Él dice en su palabra. Y bueno, en resumen, mi forma antes de, por ira, frustración, agotamiento extremo, porque a uno también le toca como mamá sola, le toca cargar con otras actividades de la vida, de proveer, de muchas cosas. Entonces, uno no siempre regula las reacciones de la manera que quiere comunicar a sus hijos, cómo quiere que hagan las cosas y cómo quiere sentirse apoyada por ellos. De acuerdo al ciclo vital, porque, bueno, sí, hay hijos chicos, obviamente que uno no, hay cosas que uno no les puede pedir, todo es conforme a la etapa del ciclo vital que estén. Y el último año con Marta también ha sido muy bonito la transformación, creo que ha sido como muy profunda. Y ahí se me bloqueó la pantalla. Y am, ahora puedo decir segura que mi forma de pedir cosas ha cambiado, porque cuando uno no encuentra la loza lavada o cuando está muy desordenado ciertas cosas, yo antes reaccionaba pésimo, porque me sentía no apoyada, que no me ayudaba, que no me entienden, que no me escuchan, pero ahora es totalmente distinto. Digo ahora, el último tiempo que puedo estar en Chile, en Santiago, ahora puedo manejar mejor mis reacciones y puedo pedirlo de una forma más amable, más amorosa, más maternal, digamos, entre comillas, como lo haría como una mamá sana, una mamá libre, una mamá que no basa su identidad en, en lo que hago. O que la loza esté lavada o que la cosa esté limpia. Sí, uno requiere trabajar o moverse en un ambiente ordenado y limpio. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante creo yo que al final del día, el mayor tesoro que tenemos son las personas, no los proyectos. Pero Dios me muestra que mi valor, mi identidad no está dado por ser mamá o ser X profesional o ser X cosas, sino que mi valor está dado porque Dios me creó y Dios me hizo de tal manera como una creación única, inigualable y maravillosa. Así que eso les quería comentar y de verdad que lo recomiendo mucho. Marta es una mujer muy usada por Dios. Eh, Creo que es muy bueno invertir tiempo, más allá que lo haga ella como su labor pastoral o su labor de mentoría, de mentora, etcétera. Dios está detrás de ella y Dios quiere un mejor transitar, un mejor camino para cada una de nosotras, independiente de la labor que desarrollemos. Eso, y nuestro primer ministerio en nuestra casa. Entonces es ahí con mayor razón donde tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Eso, querida, les mando un abrazo, cariño, fuerza, ánimo y muchas bendiciones.